¿qué tal? Buenas noches, qué bueno que nos acompaña en un programa más de Voto Informado. Les recuerdo que tenemos a su disposición nuestra página de internet. Hay ya más de 2000 cuestionarios contestados, por consiguiente es una herramienta muy poderosa para que usted conozca quiénes son los candidatos, cómo piensan. En suma, hay un montón de información toda dispuesta para usted. El día de hoy tenemos la fortuna de recibir al presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Martí Batres. Buenas noches. Buenas noches, Leonardo. Gran gusto. Bueno, pues Martí, la mecánica del programa es la siguiente. En una primera instancia te escuchamos a ti con un planteamiento introductorio de lo que es Morena. Posteriormente iremos a 3 bloques. En el primero hablaremos de economía. La comunidad te hará una serie de preguntas sobre lo que plantea tu partido. Posteriormente hablaremos de seguridad y justicia. Y en el tercer bloque hablaremos de participación ciudadana. Finalmente habrá una pregunta que te formule yo y cerraremos el programa con una locución por tu parte. Así es que si te parece empezamos, te escuchamos con atención. Martí Batres. Muchas gracias por la invitación. Morena es una fuerza política que se está presentando por primera vez en estas elecciones, pero es fruto de luchas muy intensas. Podemos decir que los antecedentes de Morena están en una década de movilizaciones sociales y ciudadanas. La lucha contra el desafuero del jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, en 2004, 2005. Posteriormente, la campaña presidencial del 2006 y la lucha contra el fraude electoral que sucedió a esta campaña. La resistencia en una primera ocasión contra la privatización del petróleo en el 2008. Las movilizaciones contra la carestía en los alimentos en 2008, 2009. Y las movilizaciones para crear Morena, primero como una asociación civil, dan lugar al surgimiento del Movimiento de Regeneración Nacional, cuyo nombre formal como partido político es Morena. Morena es una fuerza política que tiene, entre otros elementos básicos de su plataforma, de su programa, la defensa de los recursos naturales y de la soberanía del país, la lucha por la democracia, la búsqueda de la justicia y la equidad social y la erradicación de la corrupción. Pensamos que estos son los temas fundamentales para nuestro país y para los mexicanos. Bueno, pues ahí tiene usted el postulado de Martí Batres. Martí, puedes en cada una de las preguntas usar hasta 3 minutos. Aquí tienes el reloj, tú dispones del tiempo que requiera cada una de las preguntas. Y si te parece, empezamos atendiendo los asuntos que tienen que ver con economía. Le voy a pedir a Liz Loredo que le formule la primera pregunta a Martí Batres. Buenas tardes, yo vengo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la carrera de Ciencias de la Comunicación y mi pregunta es, ¿qué modelo económico estaría dispuesto a impulsar Morena para sustituir el modelo económico neoliberal que está actualmente en México? Bueno, para empezar me encanta la premisa que subyace en tu pregunta, porque tu pregunta presupone que hay que cambiar el modelo económico y qué bueno que piensas así. Este modelo es catastrófico. Hay un empecinamiento de quienes han gobernado el país durante más de 30 años en seguir un modelo que nos lleva a la barbarie, a la falta de crecimiento, la falta de empleo, la falta de desarrollo. Y la violencia que hoy tiene el país se explica mucho por ese modelo económico. ¿Qué tenemos que hacer? Necesitamos apostar a la generación de trabajo a partir de la inversión pública y privada, pero sobre la base de una planeación que tiene que darse desde el propio gobierno. Hoy en día las cosas se dejan supuestamente al libre juego del mercado y el Estado ha abandonado sus responsabilidades. No somos de la idea de que la economía se estatice, pero sí somos de la idea de que en los 3 sectores de la economía, público, privado, social, haya una dirección. La obra pública puede ser un gran detonante del empleo, como lo ha sido para sacar a diversos países de sus crisis. También es muy importante apostarle al crecimiento del mercado interno. El crecimiento del mercado interno se tiene que acompañar de la elevación de los salarios de los trabajadores y del fortalecimiento de las clases medias.
También es muy importante reorientar todo nuestro sector público, sanearlo, limpiarlo de corrupción para que sea mucho más efectivo y eficiente. En nuestras relaciones económicas internacionales y comerciales necesitamos generar equilibrios. Dependemos demasiado de una sola economía, de un país, de Estados Unidos. Queremos seguir teniendo relaciones económicas buenas con Estados Unidos, pero también debemos tenerlas con Europa, con Asia y con Sudamérica, países estos de Sudamérica con los que tenemos niveles de desarrollo más parecidos. Este modelo sería mucho más justo y sería más productivo. Nos permitiría generar crecimiento y distribuir mejor el propio crecimiento, porque no basta con el crecimiento económico, sino que hay que distribuir los frutos del crecimiento económico. Martí, si te parece, escuchamos la pregunta de Mónica Chimal. Mónica Chimal, por favor, formula tu pregunta. ¿Qué tal? Yo vengo de la Facultad de Artes y Diseño, de la carrera de Diseño y Comunicación Visual. Yo supe que su partido propone indemnizar a los trabajadores cuyas fuentes de trabajo han sido ilegalmente clausuradas o cerradas. ¿De dónde saldrían estos recursos? ¿Y esta propuesta responde a una necesidad de hacer justicia o a qué responde esta propuesta? Bueno, hay una gran necesidad de hacer justicia. Lo único que hemos visto en estos años son cierres de fuentes de trabajo. El empleo no crece. A pesar de que se nos planteó el Tratado de Libre Comercio como la panacea para el crecimiento hace 20 años, y luego, más recientemente, las reformas estructurales, también estas reformas de Peña Nieto se plantearon como la gran vía para el crecimiento. Se nos dijo que la reforma laboral iba a generar empleo, y lo único que hizo fue ayudar a la contracción del mercado. También la reforma fiscal de reciente aprobación coadyuvó a la recesión y a la contracción del mercado interno. Entonces, pues claro que es un acto de justicia devolverle su empleo a los trabajadores. Pero no solo hay que hacer eso, necesitamos generar empleos para las nuevas generaciones. El país debería estar creciendo al 6%, 6.5%, estamos creciendo al 1.9% anual desde hace 32 años en promedio, y hemos tenido años de menos crecimiento. Decrecimos en 2009, menos 6.4%. Entonces, hay razones de justicia y hay razones económicas para impulsar un planteamiento como esos. ¿De dónde van a salir los recursos? Los recursos los tenemos. Nada más te digo que, por ejemplo, el fisco deja de cobrarle a los grandes contribuyentes casi 700,000 millones de pesos de impuestos, sin aumentar las tasas impositivas, con el mismo esquema de tasas impositivas que tenemos, podríamos recuperar esos 700,000 millones de pesos si la autoridad se decidiera a cobrar esos impuestos, pero no es así, sino que se condonan, se difieren o simple y sencillamente se crean mecanismos para no cobrarle los impuestos a los grandes contribuyentes, como el llamado sistema de consolidación fiscal, que permite que las empresas subsidien sus pérdidas con lo que dejan de pagar al fisco. Pero tenemos también 300,000 millones de pesos que se calcula, se derrochan en privilegios para los altos mandos del Estado. ¿Cómo puede ganar un ministro de la Corte? 651,000 pesos al mes en un país con grandes carencias. Y nada más hablamos del Poder Judicial Federal, pero agrégale los 32 tribunales locales y agrégale los 32 congresos locales o 31 y Asamblea Legislativa y agrégale todos los gobiernos estatales y el gobierno federal y los órganos autónomos. El derroche es inmenso. Ahí tenemos otra fuente de recursos. Y la tercera fuente de recursos, el combate a la corrupción. Los organismos de la sociedad civil calculan que el 10% del presupuesto se va en corrupción. Bueno, pues ahí está el planteamiento. Vamos a pedirle ahora a Eduardo Colín que formule su pregunta a Martí Batres. Hola, muy buenas tardes. Mi pregunta es sobre su propuesta para el aumento salarial. ¿Cómo es que van a impulsar este aumento salarial y cuáles cree que serían las consecuencias sobre la economía del país? Bueno, primero hay que tener como punto de partida que el salario mínimo actual
ha perdido el 79% del poder adquisitivo que tenía el salario mínimo en 1976. Eso quiere decir que el salario mínimo de 1976 equivale casi a 10,000 pesos de hoy en día. Nos da idea de cuánto ha perdido el salario mínimo, que hoy deben ser en el Distrito Federal 2,100 pesos. Entonces, un salario tan pequeñito, pues obviamente no puede satisfacer las necesidades de las familias, es una miseria. Simplemente por justicia, por humanismo, ese salario debe crecer. Pero además, muchos actores de la vida económica dicen que solo es una pequeña parte de los trabajadores la que gana el salario mínimo. Luego entonces, si es así, quiere decir que tenemos más margen para el crecimiento del salario. Somos partidarios de que se dé una recuperación gradual del salario mínimo y del resto del salario, y somos partidarios también de que ese crecimiento salarial se acompañe del crecimiento de la productividad. Es decir, las dos cosas deben ir aparejadas. El crecimiento de la productividad nos ayudaría mucho a que no haya efectos de otro tipo con el crecimiento salarial y se haría justicia. Quisiera decir finalmente también al respecto que a veces se dice no puede crecer el salario porque sería inflacionario. ¿Sí? Yo recuerdo una caricatura de Naranjo, extraordinario caricaturista, donde hay un hombre vestido de gran burgués y le dice a un trabajador que está en la miseria: no seas irresponsable, si aumenta tu salario se va a dañar al país. Esa es la visión que tienen los gobernantes. Pero lo que ha sucedido en los últimos 30 años es que lo que ha generado la inflación y las grandes oleadas inflacionarias no ha sido el crecimiento del salario, sino el crecimiento de los precios. Sí, además, según datos de Coneval, el salario que hoy tenemos no alcanza ni para comer, que es un drama para mucha gente. Emilio Jiménez, te incorporamos a la conversación. ¿Qué le quieres preguntar a Martí Batres? Gracias, buenas tardes. En materia energética, ¿cuáles son los retos y oportunidades que México presenta ante un panorama, por supuesto, de cambio climático, cuando, por ejemplo, en el país apostamos más por energías limpias que por energías renovables? Bueno, tenemos que utilizar todas las energías que tengamos y tenemos que desarrollar las energías limpias, las energías renovables. Sin embargo, somos un país rico en petróleo y lo podemos aprovechar mucho para el crecimiento de nuestra economía. De hecho, el petróleo nos ha ayudado mucho, aún con las malas estrategias que ha habido, pero lo podemos aprovechar mucho más. La última refinería que se construyó en México fue en 1979, o sea, hace 36 años. Desde entonces los gobiernos no han querido construir refinerías, pero vendemos petróleo crudo a Estados Unidos y compramos gasolinas. Es como vender naranjas y comprar jugo de naranja mucho más caro. Eso es lo que hacemos en el caso del petróleo. ¿Qué debemos hacer? Construir refinerías en México, de Pemex, aprovechar ese recurso energético tan rico y vender derivados del petróleo. Producir derivados del petróleo para nuestro desarrollo económico. Y vender derivados del petróleo porque tenemos una acumulación mayor de ganancias para el país. Ahora, al mismo tiempo, tenemos que generar otro tipo de energías. Energías limpias, energía eólica, solar, ahí tenemos mucho que hacer, pero no se está invirtiendo nada. Lo que ha hecho el Estado mexicano es dejarle a los privados los proyectos de las nuevas energías. Y tenemos instalaciones en Oaxaca, en otros lugares del país, para el aprovechamiento de energía eólica, del viento, en manos de empresas extranjeras, cuando debería ser el Estado mexicano el que debería estar impulsando estos proyectos. La reciente reforma energética, en lugar de ayudarnos a una buena estrategia energética, nos genera grandes peligros. Por un lado, económicos, porque entregamos, de acuerdo a esa reforma energética, estamos entregando las posibilidades de las enormes utilidades que tiene el petróleo para que las aprovechen las empresas extranjeras. Pero por otro lado, la reforma energética facilita el llamado fracking, que es un verdadero atentado a la ecología, que significa
una penetración profunda para arrancar el petróleo adherido a la piedra, utilizando grandes cantidades de agua y produciendo riesgos sísmicos. Entonces tenemos que revisar esta estrategia energética que se está aprobando con la llamada reforma energética, no le sirve al país. Tenemos que pensar en la estrategia alternativa sobre las bases que comentaba. Estamos en Voto Informado conversando con el presidente ejecutivo del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Martí Batres. Hacemos una brevísima pausa. En el siguiente bloque, Martí, te pediré que atiendas las preguntas de la comunidad referidas a seguridad y justicia. Volvemos en un instante. Bueno, y en este segundo bloque vamos a hablar de seguridad y justicia. Martí, te pido que le contestes a Verónica Colín su inquietud. Verónica, por favor. ¿Qué tal? Soy de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Una de las propuestas de Morena en los comicios de 2015 en materia de seguridad se dirige a los elementos policíacos y militares que mantienen una relación con la delincuencia, el cual es el principal problema contra la impunidad en los estados y municipios. ¿Cuál es la postura de Morena ante la visión de estas autoridades? Una renovación total de los elementos policíacos y militares en el país, una renovación total de todos los personajes políticos existentes o el reclutamiento de personas moralmente aptas para el partido. Bueno, antes de todo ello, tiene que haber un cambio de la política económica, de lo que hablamos en el modelo anterior. Porque si no, todo lo que renueves se echa a perder otra vez. El crecimiento del narcotráfico y de otras líneas de delincuencia organizada o desorganizada tiene que ver con el estancamiento económico. El narcotráfico es una economía en la que participan casi 1 millón de personas en el país. O sea, estamos hablando de un asunto no menor. No es simple delincuencia, no es solamente un conjunto de hechos antisociales o ilícitos, sino que el estancamiento económico ha generado varios fenómenos. Uno es el de la economía informal, el ambulantaje, etcétera, y otras ramas relacionadas con ello. Otro es la migración a Estados Unidos. Y otro es el narcotráfico. Son estos tres los grandes escapes de una economía estancada. Entonces, primero, el tema de la economía, crecimiento económico. Junto con el crecimiento económico, justicia. Dentro de la justicia social, el desarrollo de la educación superior. En Estados Unidos, en Cuba, que son países muy diferentes, más del 80% de los jóvenes está en la educación superior. En España y Argentina, más del 60%. En Corea, más del 50%. En Perú, que es muy pobre, el 33%. En México, que es la 13ª economía del mundo, apenas el 24% de los jóvenes está en alguna institución de educación superior. Así no vamos a resolver el problema. Eso primero. Y inmediatamente después, la depuración de cuerpos policíacos y de todos los cuerpos que tienen que ver con las tareas de seguridad pública. François Peniche, por favor. Claro. Gracias. Hola, soy estudiante de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública. Y mi pregunta es, el partido habla de que ha habido un uso desmesurado de la fuerza policíaca en contra de la ciudadanía. ¿Qué propone usted para evitar esta situación? Depende a qué te refieras. La fuerza pública se ha utilizado, por ejemplo, en las tareas del combate al crimen organizado. Ya comenté que si no cambiamos el modelo económico, la fuerza pública tiende a contaminarse del propio crimen organizado. Pero también se ha utilizado recientemente en este sexenio de manera excesiva en contra de las expresiones de la sociedad civil. Se ha utilizado de manera desmedida en contra de movilizaciones ciudadanas y sociales. Los cuerpos policíacos no son para eso, no son para reprimir a la gente, son para cuidar a la gente. Ahora que
se estuvieron dando las movilizaciones por la presentación de los 43 normalistas de Ayotzinapa, hubo excesos de la fuerza pública. Vimos cómo la fuerza pública local de la ciudad y la federal desalojaban el Zócalo repentinamente, cuando se estaba desarrollando ahí una movilización. Esos son excesos del uso de la fuerza pública. Bueno, Martí Batres, si te parece, incorporamos a Patsy Hernández a la conversación. Patsy, por favor, adelante. Buenas tardes. Morena propone la restitución de tierras a ejidatarios y campesinos que han sido despojados de ellas. ¿Usted cree que con estas acciones podría llegar a reducir los niveles de violencia en esos estados? Por supuesto. En el campo tenemos una verdadera metralla, una destrucción del campo. El campo mexicano ha sido destruido desde varios frentes. Uno de ellos fue a partir de las reformas de Carlos Salinas. Se reformó toda la parte agraria, el artículo 27 y las leyes secundarias, y se permitió que el ejido dejara de ser inembargable, inalienable, imprescriptible y que pudiera comercializarse como simple mercancía. Eso despojó a muchos campesinos muy pobres de las tierras, que se vieron obligados a venderlas. Otro ataque viene del Tratado de Libre Comercio, que mete todo un capítulo agropecuario entre dos países que tienen altísimos desniveles de desarrollo agropecuario y altísimos desniveles de subsidio al campo, porque Estados Unidos en una década ha destinado $200 mil millones de subvenciones a sus productores. En México no tenemos esos recursos para el campo. Y ahora tenemos un tercer ataque que ha ocurrido a partir de las concesiones a las compañías mineras extranjeras. Casi la mitad del territorio nacional está concesionado a compañías mineras fundamentalmente canadienses. Y entonces muchos campesinos, ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios han sido despojados prácticamente de sus tierras. Algunos ni saben que sus tierras ya fueron concesionadas a las compañías mineras, que por cierto han sacado, por ejemplo, 55,000 toneladas de plata, cuando durante la conquista española, en 300 años sacaron los españoles 25,000 toneladas de plata. Ahora tenemos un cuarto ataque posible contra las tierras de los campesinos, que viene de la reforma energética, porque se da preferencia a la empresa privada extranjera que presuma que hay energéticos en el subsuelo de determinadas tierras que hoy se dediquen al cultivo. Entonces, pues sí planteamos que deben restituirse las tierras a los campesinos y que tenemos que volver a hacer productivo el campo mexicano. Berenice García, por favor. Buenas tardes, soy estudiante de Ciencia Política y mi pregunta es la siguiente. ¿Qué opina Morena de la legalización de las drogas como una alternativa para contrarrestar el narcotráfico? Dos cosas yo diría. Primero, no somos partidarios de la persecución, no somos partidarios de medidas punitivas. No es así como vamos a resolver ese problema. No somos partidarios de criminalizar a los jóvenes. Y no obstante ello, tampoco pensamos que la legalización de las drogas sea una solución efectiva. Nos preocupan otros efectos que se puedan generar, como por ejemplo que se disparen aún más los índices de adicciones o de consumo, para poner un ejemplo. Más bien consideramos que el tema de la descomposición social asociada al narcotráfico, adicciones, violencia y otros temas, se tiene que combatir con educación, cultura y trabajo, fundamentalmente. Educación, cultura, trabajo, recreación, esos son los temas fundamentales. Más que la legalización de las drogas, consideramos que esto es más importante todavía. Juliana Gutiérrez, voy a pedirte que formules tu pregunta. Adelante. Gracias, buenas tardes. Soy estudiante de la Facultad de Derecho y mi pregunta es, ¿cuáles órganos de control ciudadano impulsarían para promover y asegurar los derechos de los ciudadanos? Pues hay varios mecanismos de control. Uno de ellos es, por ejemplo, la revocación de mandato. Es decir, que un gobernante, aunque su periodo de gobierno dure 6 años, por ejemplo, el presidente de la República, si es un mal gobernante, pues no tenemos por qué soportar los 6 años. Tiene que haber un mecanismo para poder revocarlo antes, si le está haciendo daño al país.
Eso en cualquier nivel. Ese es un mecanismo de control ciudadano sobre el gobierno. Hay otros mecanismos. Por ejemplo, también la realización de referéndums o plebiscitos sobre temas legislativos o de gobierno, para que sea la ciudadanía la que tome decisiones sobre temas fundamentales. El tema del petróleo debió haberse ido a referéndum, a consulta. No sucedió porque los ministros de la Corte tuvieron la directriz del gobierno federal de impedirlo. Pero este era un tema típico para irse a una consulta, ¿no? No cualquier tema, pero sí temas fundamentales como ese. Otros mecanismos de control ciudadano sobre el gobierno son, por ejemplo, las contralorías ciudadanas. Contralorías no del gobierno, porque forman parte de la propia administración, sino desde abajo, desde fuera del gobierno, desde la sociedad. Hay otros mecanismos, los observatorios ciudadanos, compuestos por personalidades de reconocimiento y de prestigio que estén vigilando a los gobiernos, por mencionar algunos, entre otros. Eso es. Vanessa Gallegos, por favor. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cuál sería la alternativa del modelo de seguridad pública que propone? Bueno, para empezar, necesitamos crecimiento y justicia. Esa es la mejor seguridad. La seguridad pública es fruto de la justicia y del crecimiento económico, es fruto del desarrollo. Sin eso no hay, como ya comenté. Ahora bien, también requerimos que los cuerpos policíacos tengan la mayor cercanía a la sociedad. Las policías de las comunidades, las policías más que de los municipios, de las propias comunidades, pueden ayudar mucho a recuperar seguridad pública en las comunidades. Hay muchos ensayos interesantes que deberíamos seguir al respecto. Consideramos también, por otro lado, que tiene que atacarse las causas permanentemente, tiene que haber un análisis cotidiano y diario. El gabinete de seguridad del país debería reunirse todos los días. Se reúnen cada mes, hacen una reunión protocolaria. No, deberían reunirse todos los días a dar el parte de la seguridad. Eso ayudaría a tener una constancia sobre los hechos delictivos que van ocurriendo y atacar inmediatamente los efectos de los problemas de la inseguridad. Ahí estoy haciendo 3 planteamientos. 1 de fondo, seguridad y justicia social. Perdón, crecimiento y justicia social. 2, policías de las comunidades. 3, gabinete de seguridad pública reunido todos los días con el presidente de la República para tener el parte de la inseguridad y la delincuencia en el país. Bueno, pues estamos conversando con Martí Batres, el preside Morena. Vamos a hacer una breve pausa. En el siguiente bloque platicaremos sobre participación social, sociedad civil. Volvemos en un instante. Este es el voto informado. Bueno, y seguimos en esta conversación con Martí Batres, el presidente de Morena, y la comunidad. Le voy a pedir ahora, en este tercer bloque, a Raúl Solares que inicie la conversación con Martí Batres sobre temas de participación y sociedad civil. Raúl, por favor. Gracias, soy profesor de la Facultad de Economía de la UNAM. Mi pregunta es la siguiente. Generalmente escuchamos de viva voz a integrantes de esa agrupación política hacer señalamientos que invalidan, descalifican o señalan de manera muy puntual la operación, el funcionamiento, la existencia misma de instituciones emanadas del Estado de Derecho. En un contexto donde el resto de las fuerzas sociales o la mayoría de las fuerzas sociales coinciden en que un problema serio de este país es precisamente el respeto al Estado de Derecho y el fomento al Estado de Derecho, ¿cómo se concilian estas dos posturas? Yo creo que diversas instituciones se descalifican solas. Tú tienes el caso del Instituto Nacional Electoral, que casi se convirtió ya en un florero. Si se trata de tener una autoridad electoral que garantice elecciones limpias, y el gobierno federal decide entregar pantallas de televisión en 17 millones de hogares y gastar 2.600 millones de pesos del erario público para ello, para comprar votos, y el Instituto Nacional Electoral dice, está bien, nada más quítenle lo de mover a México. Eso es una vacilada y una burla para los mexicanos. Esa institución se descalifica solita. No tiene respeto ni por sí misma. Lo que debería hacer es impedir que se entreguen esas televisiones. Si con una despensa se compra un voto, ahora imagínate con una pantalla de televisión. Peor aún. Entonces,
Lo que requerimos es que esas instituciones funcionen, son carísimas y deben garantizar la limpieza del voto y la transparencia. Ese es un caso, pero ¿qué decir de las instituciones de justicia? ¿Realmente hay justicia en nuestro país? Hablemos de la impunidad frente a la inseguridad. Por ejemplo, ¿no? Tienes de 33 millones de delitos, 32 millones no pasan por el sistema de justicia. Y luego los que sí pasan, de ese millón, son sancionados 200,000. Eso no es un buen funcionamiento de las instituciones. Las instituciones deberían funcionar. Somos los primeros en gritar, en exigir que funcionen las instituciones. Y por cierto, sobre el estribillo del Estado de Derecho. El Estado de Derecho es ponerle límites al Estado. Eso es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es que el poder no se pase de la raya, sino que solo haga lo que la ley le permite hacer. Porque luego nos dicen, hay que aplicar el Estado de Derecho como si el Estado de Derecho fuera la macana del policía. No, el Estado de Derecho es una construcción conceptual pues bastante seria. Somos de la idea de que las instituciones mexicanas deben renovarse, deben adquirir autonomía, deben adquirir fuerza, deben funcionar, deben transformarse. Esa es nuestra batalla. Como están ahora, la inmensa mayoría, no todas. Aquí estamos en una institución que funciona bastante bien, que es la UNAM, pero la inmensa mayoría de las instituciones no están funcionando como deberían. Adriana Báez, por favor, formule su pregunta. Buenas noches, soy profesora de la Facultad de Ciencias Políticas. Hace un momento comentaba sobre algunos mecanismos de participación ciudadana. Hoy tenemos varios mecanismos de participación ciudadana. ¿Son suficientes? ¿Son los adecuados? ¿Qué propondrían para mejorar la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas? Hay varios, incluso algunos recientes que están en la ley, pero no se usan. Y no se pueden usar porque la ley está hecha para que no se usen. Si queremos que haya consulta directa a la ciudadanía, ¿para qué ponen los legisladores a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de por medio? Para que haya una institución que, de acuerdo a lo que decía en la respuesta anterior, impida que se cumpla con la ley. Ahora se hizo una ley de consulta popular. ¡Ah! Las palmas, bravo, ley de consulta popular. Ahora sí ya va a haber consultas a la ciudadanía. Y todas las solicitudes de consultas fueron desechadas. ¿Qué es eso? Si lo que necesitamos es que se dé en realidad. La participación ciudadana hace del Estado un Estado más democrático. Convierte a la sociedad en un ente activo y no solo receptivo. No se podría entender una democracia moderna sin la intervención permanente de los ciudadanos en la vida cotidiana. Pero actualmente el régimen político que oprime a este país está impidiendo la participación de la gente. Ir a una movilización en solidaridad con los estudiantes de Ayotzinapa, eso es participación ciudadana, pero te encuentras con los policías, con la fuerza pública que te agrede. Pedir una consulta, recabar millones de firmas para que haya una consulta, eso es participación, pero te encuentras con el Poder Judicial de la Federación que impide que se haga esa consulta. Tenemos mucho que hacer. Creo que si no transformamos este régimen político, la participación ciudadana se va a quedar en letra muerta. Ahora, hay un tema muy importante de debate, que es el asunto del llamado voto nulo. Los extremos se tocan. Y entonces, el régimen político aplaude el voto nulo y la abstención. Hasta nos pusieron un partido de fútbol el día de las elecciones del 7 de junio, pues para mejor ver el partido en lugar de ir a votar, lo cual es una afrenta para la democracia mexicana y confirma que el INE está de florero nuevamente. Ahora bien, el voto nulo en realidad es un voto desperdiciado, es un voto a favor del régimen. Si tú tienes, yo pongo este ejemplo, por ejemplo, tienes un universo de 100 personas, de esas solo 15 son priistas, están con el régimen, y 50 inconformes deciden no ir a votar o anular su voto. Pues los 15 priistas se convierten en el 30%. El voto nulo es una gran ayuda al régimen existente y no es ninguna protesta. No se protesta dejando de participar, se protesta participando.
Ningún régimen se ha caído con votos nulos o abstenciones. Denis Herrera, por favor, formula tu pregunta. ¿En qué consiste su propuesta de democratización de los medios de comunicación? Bueno, en varias cosas. Es muy importante el tema de la democratización de los medios de comunicación. Hoy tenemos un oligopolio, más pequeño que oligopolio, duopolio en la televisión. 2 empresas controlan la televisión. Y en la radio, 4 familias controlan la radio. Así no hay pluralidad. No solo no hay pluralidad en términos de la propiedad de los medios, sino que no hay pluralidad ideológica en los medios de comunicación. Tú prendes la radio y el 98% de los programas de radio tienen la misma orientación ideológica, la misma línea. No hay pluralidad. No solo no hay pluralidad en ese sentido, sino que tampoco la hay en las formas de hacer comunicación. Se tiene bajo el pie, sometidas a las radios comunitarias, las radios universitarias, los medios de comunicación de la sociedad civil, y tampoco existen posibilidades de que las audiencias, la sociedad, los receptores de los medios de comunicación se conviertan en actores. ¿Cómo se interactúa? ¿Cómo participa la sociedad en los medios de comunicación? De la televisión solo recibes, no tienes forma de replicar. El derecho de réplica, por ejemplo, es completamente nulo. Yo intenté hace poco con una televisora ejercer mi derecho de réplica y soy presidente de un partido y no nos tomaron la llamada. Tú imagínate un ciudadano común que no tenga ninguna responsabilidad pública y que se sienta agraviado por algo que apareció en un medio, no tiene posibilidad de replicarlo. Así está la realidad, esos son los temas que planteamos. De igual manera, se tiene que reglamentar la publicidad, porque la publicidad del Estado se utiliza para premiar y castigar. Estás con el régimen, te damos publicidad. Te alejas del régimen, te quitamos la publicidad. Y eso genera un mecanismo de control. Esa es una de las grandes transformaciones. ¿Qué requerimos en los medios? Pluralidad. Los medios de comunicación que existen hoy en día, muy bien, deben seguir existiendo. No somos partidarios de que se cierre ninguno, pero debe haber muchos más medios de comunicación que expresen muchas otras opiniones y a muchos otros sectores de la sociedad. Eso es. Invitamos ahora a Rafael García a que formule su pregunta. Rafael. ¿Qué tal? Soy Rafael García de Transparencia Mexicana, organización aliada de Voto Informado. Llama la atención que uno de sus pilares en la plataforma es el combate a la corrupción. Hoy los ciudadanos pedimos conocer el patrimonio, los intereses y el pago de impuestos de quienes aspiran a ser funcionarios y manejar los recursos públicos. ¿Pueden excusarse de presentar esta información con base en privacidad o en seguridad? No, yo creo que no debe excusarse nadie de presentar esa información. Esa información debe ser pública. Sobre todo, pues, quienes quieren aspirar a una responsabilidad pública la deben presentar. Eso ayuda mucho a la evaluación, eso ayuda mucho al escrutinio ciudadano. Cuesta trabajo que se haga, pero las declaraciones patrimoniales, las declaraciones fiscales, las declaraciones de intereses deben ser públicas, se deben presentar. Es una iniciativa correcta que se debe apoyar, que impulsan entre otros ustedes. Yo creo que se debe apoyar y esto ayudará mucho al combate a la corrupción. El principal problema de México es la corrupción. O es un problema que tiene que ver con todos los demás. La corrupción no permite aprovechar bien el presupuesto. La corrupción agudiza los problemas de inseguridad. La corrupción alimenta las fortunas mal habidas y la desigualdad social. Es una fuente de muchos problemas. Es un problema fundamental. Ahí es en buena medida uno de los temas que tenemos que combatir. Ahora, esto tiene que ver con lo político. En México tenemos una terrible tradición, que es una tradición de cooptación. El gobierno no interactúa con entes independientes, sino que todo lo coopta, todo lo compra, todo lo quiere controlar. Por eso hicieron el Pacto por México, para controlar a todos los partidos. Y bueno, yo puedo decir con orgullo que controlan a todos, menos a Morena.
Morena es la única fuerza política que no tranza con Peña Nieto y que no se deja comprar, cooptar y corromper. Aaron Sánchez, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy alumno de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y mi pregunta es, ¿el hecho de desacreditar a las instituciones públicas de su plataforma electoral, en específico al INE, no considera usted que influya para reducir la participación ciudadana en el momento de votar? Yo creo que el hecho de que el INE no cumpla con sus funciones y que no se respete a sí mismo como institución puede coadyuvar a desalentar el voto. El INE debió haber saltado cuando el tema del partido de fútbol, el día de las elecciones. No solo no se opuso, sino que hasta lo avaló. Eso puede generar falta de participación. La participación se alimenta con instituciones que garantizan la equidad y que garantizan la propia participación. Nosotros queremos que haya un INE independiente y fuerte. Hoy no lo tenemos, pero sí lo podemos tener. Hay que aspirar a ello. Nos queda tiempo para una última pregunta. Alejandra Tecorralco, por favor. Hola, ¿qué tal? Soy estudiante de Relaciones Internacionales y bueno, mi pregunta es, ¿qué medidas proponen para incluir a los grupos indígenas en la toma de decisiones de la vida pública de México? Bueno, creo que el mejor programa sobre los pueblos indios está en la llamada Ley Cocopa, que es resultado del pacto entre el Estado mexicano y el EZLN, derivada de los acuerdos de San Andrés Larrainzar. Ahí están contenidos varios elementos. Uno de ellos es, por ejemplo, el cuarto nivel de gobierno, la consideración de los pueblos indígenas como entes públicos, como entes de derecho, las tareas institucionales encaminadas a considerarnos un Estado plurilingüístico, plurinacional. Ahí están, entre los elementos que comento y otros, está el mejor programa. El tema indígena no solo es un tema de pobreza extrema, como quería reducirlo el gobierno de Fox en el 2001, sino que es un tema que tiene que ver con la discriminación y tiene que ver con la diversidad cultural. En México se hablan 62 lenguas, pero quienes no hablan castellano y hablan alguna de las 62 lenguas indígenas, están sometidos a un sistema en el que la educación y la comunicación se da solamente a partir de un solo idioma, de una sola lengua. De tal forma que se da un proceso de desculturización, de aislamiento. Una niña tzotzil que recibe esta lengua, que la aprende de sus padres, va a una escuela y en la escuela la hacen olvidarla, en lugar de que mantenga la lengua y la reproduzca, pues eso es cultura. Pero también hay una enorme discriminación a quienes hablan de otras lenguas o a quienes tienen quienes tienen otros usos y costumbres y culturas. Entonces, la plataforma de los pueblos indios, de los pueblos indígenas, tiene que recuperar los acuerdos de San Andrés Larrainzar, la Ley Cocopa, la autonomía, el cuarto nivel de gobierno, considerar a los pueblos indios como entes jurídicos, entes de derecho y convertir el Estado mexicano, el Estado mexicano reconocerse a sí mismo como un Estado plurinacional y plurilingüístico. Bueno, pues vamos, si te parece, Martí, a hacer una brevísima pausa. Estamos en el voto informado y conversando con el presidente Morena. Le recuerdo nuestra página de internet. Ahí tiene usted muchísima información sobre lo que han contestado los candidatos. Regresamos en un instante. Bueno, y antes de entrar a la parte final, donde escucharemos el posicionamiento de Martí Batres, el presidente de Morena, a mí me gustaría preguntarte, Martí, sobre un tema que me parece fundamental para la vida del país. A lo largo de las preguntas, las respuestas que tú has hecho a las preguntas que te formula la comunidad, has delineado algunos puntos de lo que sería la reforma del Estado, desde la visión de Morena. ¿Qué hacer, Martí Batres, con el federalismo? Todo el mundo dice que pues no funciona en este país, tienes municipios fracasados, tienes gobiernos
gobiernos de los estados, a los que llaman pues controlados por señores feudales, feuderalismo le llaman ahora. En suma, ¿qué plantea Morena en términos de reconstituir el sistema federal? Martí Batres. Viva el federalismo. Conquistar el federalismo nos costó hasta guerras internas. Claro que el federalismo se encuentra básicamente secuestrado. Tenemos una situación curiosa, somos un estado en la Constitución federalista y en la realidad de larga tradición centralista. En ello ha influido mucho el presidencialismo mexicano, la existencia de un partido de Estado ya en grave crisis, y no se ha dado la transición pues al ejercicio pleno, real del federalismo. Pero el federalismo no es feudalismo. Existe feudalismo, o se tiene esta tendencia a cierto feudalismo por la falta de democracia. No se trata de que el poder que pierde el centro lo ganen señores feudales. Se trata de que el poder que pierde el centro lo gane la sociedad. El federalismo es democracia, está inspirada en la tradición liberal democrática. Eso quiere decir que tenemos que revisar el tema de la democracia no solo nacionalmente, sino también en los estados. Poder a la sociedad, mecanismos de rendición de cuentas, revocación del mandato, consultas sobre temas fundamentales. Todo ello nos permitirá no caer en el federalismo. Que la sociedad tenga fuerza, que la sociedad de Sonora tenga fuerza, que la sociedad de Yucatán tenga fuerza. No el gobernador de Sonora, no el gobernador de Yucatán, sino la sociedad. Finalmente los gobiernos tienen que representar a sus comunidades. Ahora la crisis que se ha vivido en los municipios no tiene que ver tanto con la autonomía municipal, sino tiene que ver más con la corrupción y con el crecimiento que ha habido del crimen organizado en estos años, con la falta de justicia, con la erosión del tejido productivo, con la erosión del tejido social. Eso es. Pues Martí Batres, muchas gracias por atender las preguntas de la comunidad. Te pido ahora que hagas uso de la palabra para tu planteamiento final. Muchas gracias. Morena va en el 2015 a su primera elección. Consideramos que la transformación en México es urgente. Vivimos una época en la que se acumulan todas las crisis. Hay una crisis de seguridad, pero hay una grave crisis social, hay una descomposición en el país. Tenemos un gobierno con altísimos índices de corrupción. Entonces, además de todo ello, no funciona el modelo económico, tenemos una desigualdad histórica en nuestro país agudizada en estos años. Eso nos hace ver los graves problemas nacionales con verdadera preocupación y urgencia. Creemos que la transformación de México se debe dar por la vía pacífica. Hay diversas formas de que se dé la transformación. Algunos consideran que debe ser por una vía violenta, nosotros consideramos que no, que debe ser por la vía pacífica y electoral. Si pusiéramos ejemplos en el mundo, diríamos pues como Gandhi, como Mandela, como Salvador Allende, como François Mitterrand, en fin, hay ejemplos de que se pueden dar grandes logros por la vía pacífica y electoral. Queremos que así sea. Hoy en día, un gran problema en el país es la corrupción, y la corrupción viene desde arriba. Las escaleras se barren desde arriba para abajo. No aspiramos a tener simplemente muchas diputaciones o muchos gobiernos municipales o delegacionales, eso puede ser secundario. Tenemos una perspectiva. Si participamos y vamos a participar en los procesos locales, el cambio se debe dar en todos los niveles, pero tiene que haber un gran cambio nacional. El país ha tenido varias oportunidades de transformarse. Si no se ha logrado la transformación es porque se ha burlado la voluntad popular en varios momentos, como en el 88, como en el 2006, como en el 2012. Ahora tendremos nuevas oportunidades para cambiar al país. Consideramos que se tiene que atender el grave tema de la desigualdad social. Consideramos que debe haber austeridad en la cúspide del Estado. Consideramos que el gobierno puede y debe trabajar con los mexicanos. Debe haber un gran cambio. Morena tiene autoridad moral para decirlo. No somos iguales, no todos somos iguales. Planteamos
un proyecto alternativo. Morena es hoy la oposición al gobierno de Enrique Peña Nieto y una oposición bastante consistente. Morena quiere, sin embargo, encabezar la transformación con los mexicanos por la vía pacífica y electoral. Y muchas gracias a ustedes por la oportunidad de dialogar con todos. Martí Batres, pues muy agradecidos por haber venido a Voto Informado. Nos veremos. Gracias, Leonardo, y gracias a la UNAM. Pues ahí tiene usted el planteamiento del presidente nacional del partido Morena. Yo soy Leonardo Curcio, le agradezco mucho que nos haya acompañado en este programa. Nos vemos la semana próxima.